No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo, nada. Dios nos ha perdonado y nos dice la Biblia que su misericordia se renueva cada día, cada día. Quiere decir que si hay algo que tenés que arreglar delante de Dios, bueno, estamos en su presencia. Dios te perdona. Acércate a la cruz del Calvario, decirle, Señor, perdóname, y Dios te perdona. Sos un hijo o una hija del Señor. Por eso tenemos la bendición de que el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Si tenés alguna necesidad, también hay promesa de que los cristianos no vamos a estar solos, sino que su Espíritu va a estar con su pueblo. Amén. No vamos a estar solos, sino que Él envía sobre nosotros al Espíritu Santo que sana nuestras heridas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es nuestro consuelo. Él consuela tu vida. Si hay alguna herida en tu alma, Dios la puede sanar. Si hay alguien aquí que se siente solo o sola, Dios puede sanar y cubrir esa necesidad. Si perdiste un ser querido, Dios puede cubrir el vacío que dejó ese ser querido. Dios con su gran amor te va a cubrir. Amén. Si tenés alguna desilusión en tu vida, el Señor puede sanar ese dolor que hay en tu alma. Pero también puede suceder que uno tiene amarguras, rencores, dolor en el alma. Y a veces le damos tanto lugar a eso que se transforma en algo terriblemente nocivo. Esa puede ser nuestra ruina. Y quizás alguien se encuentra en esta situación. La Biblia habla de raíz de amargura. Quiere decir que por algo que tiene que ver con el odio, alguna bronca, como decimos los argentinos, algún entripado que tengas adentro, bueno, eso crece, ese odio, ese rencor va en aumento y se transforma en una raíz de amargura. Es como que se arraigó en tu vida y está y ya hasta comenzás a dar mal olor. ¿Por qué? Porque hasta lo empiezan a sentir las personas que te rodean, la familia, los compañeros de trabajo. Estás amargado. Bueno, esa raíz de amargura el Espíritu Santo la puede arrancar de tu vida. La puede sacar. Gloria a Dios. Dios nos sana. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo puede ir hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el centro de nuestros huesos, dando a entender que Él puede entrar a nuestras vidas. Si le damos lugar, puede entrar y puede sanarnos. Y esa obra es maravillosa. Por eso permitile al Espíritu Santo que haga esa obra en tu vida. Entregate a Dios sin reservas. Amén. Si tenés inclusive algún enojo desde el pasado, desde tu infancia, algo que te quedó, inclusive falta de perdón, o estás enojado por algo que te sucedió, que no tuviste la culpa, fuiste víctima de algo, y eso hizo que guardaras rencor sobre alguna persona, el Señor te dice, perdona, tan solo soltá la palabra, yo perdono a aquellos que me lastimaron, que me hirieron, los perdono. Y esa palabra que uno suelta es liberadora. Nos comenzamos a desatar. Yo suelto perdón. Y no es que enseguida se produce la libertad. A veces uno tiene que hacer como un ejercicio. Tiene que decirlo varias veces, perdonar, hasta que esa fortaleza se rompe, porque quizás durante años acumulamos ira, rencor, odio, y bueno, y va a llevar un tiempo, un ejercicio espiritual es soltar perdón. Así como también nosotros le pedimos perdón a Dios. Si tenemos esa experiencia, bueno, usted se va a sacar de encima montones de cargas. Ese peso que muchas veces tienen las personas, esas cargas, bueno, son quitadas porque comenzamos a soltar perdón. ¿Qué nos dice Dios? No nos quedemos con nada del pasado. No te quedes con nada del pasado, sino échalo de tu vida, sacalo. ¿Para qué? Para que
puedas vivir en libertad. Por eso la Biblia también nos dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Todas. Y hoy que vamos a hablar del llamado, Jesús, hablando a los que quieran servir a Dios, les dijo algo que es muy importante. ¿Cuántos quieren servir al Señor o ser un instrumento de Dios? Hoy vamos a hablar de esta palabra. Pero para ser un instrumento de Dios hay que aprender a no mirar atrás. Dice la Biblia que el que quiera tomar el arado del Señor y quiera ser digno de Él, no tiene que mirar hacia atrás. Entonces que el pasado quede atrás, no olvidado, sino totalmente resuelto con la sangre del Señor, perdonando y pidiendo perdón. Y ahí te vas a sacar un montón de cargas y vas a poder vivir en libertad. Así que el que lo quiera hacer es una actitud de rendición. Les invito a levantar sus manos y cuando hablamos de no mirar atrás es a partir de lo que pasó ayer. No solamente lo que pasó hace 10 años, sino lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer, lo que pasó el año pasado, lo que pasó sí en tu infancia, todo lo que quedó atrás. Inclusive muchas veces los cristianos, lo bueno del pasado, lo bueno, las experiencias buenas. Hay cristianos que viven añorando el pasado y se pierden lo que está por venir. Amén. Y Dios te dice, yo quiero hacer algo nuevo. Quiero hacer algo nuevo. No vivas tan atado al pasado, el milagro que tuviste, la experiencia que tuviste, la alegría que sentiste cuando conociste a Cristo. No, hay cosas nuevas. Vamos a vivir de poder en poder, amén, de gloria en gloria. Por eso nos rendimos al Espíritu Santo en esta mañana. Sí, Señor, nos rendimos a la obra de tu Espíritu, Señor. Y si hay algo en nosotros que nos sirve, si hay algo, Señor, en la vida de mis hermanos, de la iglesia, que no permite recibir lo nuevo de tu Espíritu, Señor, nos rendimos ante la obra del Espíritu Santo para que Él comience a trabajar en cada corazón, en cada vida. Señor, aquí en tu presencia como pueblo, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, perdona a la iglesia, perdona a tus hijos, perdona nuestras vidas y límpianos con tu sangre bendita y saca toda falta, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia cada una de nuestras vidas, de nuestras acciones, de todo nuestro ser, Señor. Limpianos con tu sangre bendita. Y, Señor, también en tu presencia soltamos perdón. Señor, perdonamos a todos aquellos que nos defraudaron, que nos hirieron. Señor, en tu presencia los perdonamos. Soltamos perdón sobre todas las personas que nos hicieron daño. Y si sentís de nombrarla, querido hermano, hacelo. Soltamos perdón, perdonamos. Y decís, perdono a esta persona. La perdono en el nombre de Jesús. Suelto perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y me declaro libre. Me declaro libre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Muy bien. Gloria a Dios. Libres para la gloria del Señor. Les invito a tomar asiento. Esto que practicamos, que hicimos en esta mañana, tiene que ser algo normal en nuestras vidas. Los cristianos tenemos que, así como respiramos, nuestro físico respira, bueno, tenemos que experimentar perdón. Tenemos que experimentarlo. Experimentar el perdón primero nosotros delante de Dios. Señor, te pido perdón, recibo tu misericordia sobre mi vida, pero también yo soltar perdón. Perdonar. ¿Por qué? Porque continuamente uno vive esta experiencia de tener quizás alguna diferencia, de que alguien te hiera, te lastime. Entonces, cuando uno practica, vive declarando y soltando perdón,
Bueno, es ahí donde experimentamos la libertad en el Señor. ¿Qué sucede cuando no experimentamos, cuando no vivimos esto? Bueno, nos empezamos a llenar de rencores, de broncas, de enojos, y vamos acumulando. Y llega un momento que uno, cuando vive de esta manera, uno observa que hay personas que de un día para el otro explotan. Algo sucede. Y quizás es ahí donde es evidente ante los ojos de las demás personas que algo sucedió en esa persona, pero la realidad es que es alguien que viene acumulando, viene juntando. No ha tenido la capacidad de despojarse de esas cargas y perdonar. Amén. Por eso Jesús nos dejó un modelo de oración, el Padre Nuestro. ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? Bueno, el Padre Nuestro, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cómo hay que orar? Y Él les dio el modelo de oración. Quizás muchos lo transformaron en un dogma, en un sistema religioso, y algunos te dicen, orate 5 Padre Nuestros. ¿Y qué hace la religión? Bueno, orás sin entender lo que orás. Ya se convierte prácticamente en un monólogo sin sentido. Lo que el Señor nos quería enseñar, que cuando uno ora, orar de esa manera. Y dentro de el Padre Nuestro hay una frase que dice, Señor, perdona mis pecados. Amén. Perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores. Amén. Entonces, muchas veces uno se enfrenta a esa situación, a ese problema, de que uno quiere el perdón, pero no perdona a aquellos que quizás le hicieron daño, han lastimado su vida. Entonces, es muy importante, uno tiene que recibir el perdón de Dios y también soltar perdón. Si alguien te debe algo, lo tenés que perdonar. Amén. Si debes algo delante de Dios, tenés que pedir perdón. Ni hablar si a alguien le hiciste daño, también pedir perdón. Perdóname porque te hice daño, perdóname porque te hice mal. Eso produce libertad, eso trae liberación. ¿Cuándo hacemos esto? Los cristianos siempre, no tenemos que guardar y retener nada para vivir en libertad. Por eso, esto que hicimos en esta mañana, tenés que vivirlo continuamente. Soltar perdón, respirar perdón, perdonar y recibir el perdón de Dios, y eso te va a traer libertad. Amén. Hoy vamos a hablar del llamado de Dios sobre nuestras vidas. Dios tiene un propósito y seguramente te está llamando para que lo lleves a cabo. Te está llamando. Está la posibilidad de que rechaces el llamado o que lo recibas. Y vamos a ver muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron llamadas, porque Dios tiene siempre un propósito. Hay un propósito de Dios aquí en la tierra para usarnos y seguramente nos va a llamar. Es más, usted está en este lugar, estamos aquí porque hemos recibido un llamado de Dios a seguirle. Y quizás no te diste cuenta de eso, pero la Biblia nos dice que aún sin darnos cuenta, su Espíritu nos está hablando y nos está tocando. Amén. Gloria a Dios. Yo cuando doy en el Instituto Bíblico como profesor la materia del Espíritu Santo, que es Teología 3, la primera pregunta que hago allí a los alumnos, les pregunto, ¿cuál es la primera experiencia que han tenido con el Espíritu Santo? Y muchos de ellos me dicen, yo nunca tuve una experiencia con el Espíritu Santo, nunca. Y yo les digo, eso no es verdad. Si estás en el Instituto Bíblico o si estás en la iglesia, sin darte cuenta, tuviste la primera experiencia con el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que nadie se acerca a Cristo sin que el Espíritu Santo le dé convicción a su vida de que necesita de Cristo. Amén. Así que eso es maravilloso. Gloria a Dios.
quiere decir que el Espíritu Santo nos visitó primero. El Espíritu Santo tocó tu corazón primero sin que te dieras cuenta para que busques a Cristo. El primer llamado, amén, busca a Cristo. Uno no identifica como que es un llamado del Espíritu Santo. Uno empieza con la idea, uno empieza a pensar, Señor, me tengo que acercar a buscar de Dios. Otros dicen, tengo que ir a la iglesia. Otros dicen, tengo que ir a una reunión de oración. Otros dicen, tengo que leer la Biblia. Pero en realidad es el Espíritu Santo que te está tocando. Por eso también esto nos alienta. Si hay un familiar, un amigo, hay un hijo, hija, alguien que está muy alejada de Dios y uno dice, ¿cuándo se va a acercar a Dios? Confía en la obra del Espíritu Santo. Orá por él, orá por él, orá por ella. Porque quizás el Espíritu Santo ya está tocando ese corazón. Dios toca y Él llama. Primero a que nos acerquemos a Él. En este momento el Espíritu Santo está tocando a muchas personas para que se acerquen a Él. Por eso las iglesias se van a llenar de almas, porque es tiempo en que muchos se van a acercar a Jesús. Y para todas esas almas que se van a acercar a Jesús es necesario que alguien las atienda. Es necesario que alguien les dé una palabra. Es necesario que alguien ore por sus vidas. ¿Y sabe quién lo va a hacer? 5 hermanos dijeron yo. Todos nosotros, la iglesia, los llamados. ¿Nos hacemos cargo de esas almas? Amén, amén. Así que Dios te quiere usar y Dios te va a empezar a llamar o ya te está llamando para que te prepares, para que ores por sus vidas, para que le enseñes la Biblia, para que le enseñes a orar, para que los guíes al Señor. Y capaz que te estás preguntando, ¿yo? Sí, vos. Sí, todos nosotros, todos tenemos propósito. Y es más, hay almas que están esperando recibir la bendición de Dios por tu vida, por tu vida. Así que Dios está diciendo, ¿cuándo va a escuchar mi llamado? ¿Cuándo va a hacer algo por mi llamado? Porque quiero usar tu vida para salvar a otros, para que otros salgan adelante, para que otros se levanten. Así que vamos a la Biblia, el llamado de Dios. ¿Qué es el llamado? Es el plan de Dios para nuestras vidas. Hace unos domingos atrás hablábamos de que hay un plan de Dios para todos nosotros. Dios tiene un proyecto. Dios tiene un proyecto. Es mentira que hemos venido a este mundo, hemos llegado de pura casualidad. ¿Amén? No, estamos aquí por un plan de Dios. Estás aquí por un plan de Dios. Hay un plan de Dios para nuestras vidas. Y para ese plan Dios nos está llamando. Vamos a otra palabra. Dios ha colocado un destino eterno en nosotros. Hay un plan eterno y esto dice Isaías, capítulo 45, versículo 1, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Una promesa de Dios para Ciro y para nuestras vidas, para la iglesia. Gloria a Dios. Me gusta este pasaje porque aquí, cuando uno estudia un poco la Biblia, cuando uno lee más profundamente la Biblia, que aconsejamos que cuando usted se acerque a la Biblia, no solamente lea un pasaje bíblico como un ritual, como algunos se acercan a la Biblia y leen un texto bíblico como para conformar a Dios. Y, ¿ves? Ahora leí, ya está. No, cuando uno lee la Biblia tiene que leer un pasaje bíblico y no solamente quedarse con la observación de lo que hemos leído, ¿no? Sino tratar de interpretar, de profundizar un poquito. Y acá, ¿qué nos habla? De que Dios
llamó a un rey, a Ciro. ¿Quién era Ciro? Era un rey que era un rey bastante complicado. Era un rey que no era creyente. Pero Dios tenía un propósito con ese rey. Hay un plan de Dios para aquellas personas que todavía ni siquiera se han acercado a Dios. El plan está. Ni siquiera han tenido una experiencia con Dios, el plan está. Bueno, Dios llamó a Ciro, este hombre que no era creyente, y para él había un plan para, inclusive iba a traer salvación a muchas personas. Dios lo iba a usar a él. Y esto nos alienta, porque si tenía un plan para Ciro, que era una persona que no creía, que no era parte del pueblo de Dios, ¿qué más para nosotros? Amén. ¿Qué más para nosotros que estamos buscando al Señor? Así que siempre hay un plan y Dios tiene algo grande preparado para sus hijos y para sus hijas. Dios tiene un plan para vos. Amén. Y es grande el plan. Es grande. Y capaz que estás pensando, pero a mí me falta mucho, pero yo tengo un montón de cosas sin resolver. Es verdad, a mí también. Eso me pasa a mí también. Dios tiene un plan y nos falta un montón. Y quizás tenemos que solucionar muchas cosas en nuestras vidas. Necesitamos que Dios siga obrando, que Dios nos siga transformando. Y Dios lo sabe a esto. Pero Él sigue diciendo, el plan sigue vigente. La obra del Señor en nuestras vidas sigue adelante. El plan no está caído. Amén. El plan sigue vigente. Dios nos quiere usar. Dios ese propósito lo quiere llevar a cabo como lo hizo con el rey Ciro. Vamos a otra palabra. En el llamado hay un poderoso proceso. Dios comienza la obra y la va a perfeccionar. Primera de Samuel 3:10, la experiencia que tuvo Samuel. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Amén. Dios llama. Gloria a Dios. Te invitamos a que leas allí en Primera de Samuel este libro maravilloso, cómo Dios lo llamó. Era un niño, era una persona muy joven, pero que tuvo la primera experiencia con Dios. Lo llamó y la primera vez Samuel no se dio cuenta, no identificó el llamado de Dios. Lo tuvo que volver a llamar y tampoco se dio cuenta. Pero hubo alguien que le ayudó a que entendiera el llamado. Hubo alguien que le dijo, si te vuelve a llamar Dios de nuevo, decile esta frase, Señor, háblame porque tu siervo oye. Amén. Y Dios sabe esto. Dios sabe que nos cuesta entender el llamado de Dios. Dios sabe que por diferentes circunstancias a veces no entendemos bien. Y necesitamos o que alguien nos guíe o aprender. Pero si hay algo que Dios tiene y que va a hacer en aquellos que tenemos un llamado, es que Él va a insistir. Él va a insistir. Él va a intentar de varias formas de que entiendas su llamado. Por eso no te tenés que desesperar esperando el llamado de Dios. Solamente búscalo. Samuel era una persona que desde niño estaba en el templo, que su madre lo había consagrado. En el templo, todos seguramente conocen esta historia, su madre se llamaba Ana, era una mujer que no podía tener hijos y cuando tuvo la oportunidad, recibió el milagro de Dios de tener un hijo, se lo consagró a Dios para que Samuel se convirtiera en un siervo de Dios. Pero si hay algo que es muy importante, que este niño siempre estuvo dentro del servicio a Dios, pero nunca había escuchado el llamado, hasta que en un momento lo entendió. Seguramente hay personas que están en la iglesia sirviendo al Señor y todavía no escucharon ese llamado y comienzan como a desesperarse. Confía en Dios.
El que comenzó la obra la va a perfeccionar. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Él da las directivas. Él da las directivas. Confía en Dios. Yo vengo de una época en que uno tenía esa carga en que Dios nos tenía que hablar. Y buscando, hasta me desanimaba porque Dios no me hablaba. Me desanimaba. Hasta a veces pretendía, uno quería forzar a Dios a que Él te hable. Y Dios es Dios. ¿Quién somos para mandar al Señor, verdad? Y uno se desesperaba, vivía a veces triste. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no? ¿Y qué pasa? Y donde te escuchabas a alguien que Dios lo había llamado, hablado, ¿cómo puede ser? Y a mí no. Se ponía mal uno. Entonces, pero después me empecé a dar cuenta que el que sale al encuentro es Dios. Porque es Dios. Él decide los tiempos. Uno tiene que estar tranquilo solamente buscando al Señor con confianza, confiar en Él. Leer su palabra, adorarlo, reconocer que todo está en sus manos y Dios va a dar las directivas en el tiempo que Él quiera hacerlo. Porque es Dios y tenemos que confiar en Él. Porque somos la obra de sus manos. Amén. Vamos a otra palabra. No me quiero olvidar sin decir esto. Tan solo la actitud. Señor, habla porque tu siervo oye. Atento, atento, habla. Cuando quieras hacerlo, habla porque estoy dispuesto a escuchar. Dios llama, unge y respalda. ¿Qué nos dice la palabra en 2 de Reyes 2:14? Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Amén. Gloria a Dios. Un llamado de Dios. Eliseo recibió el llamado. Eliseo recibió el llamado de Dios por medio de otro profeta, el profeta Elías. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando recibió el llamado? A ver si alguien se acuerda. Estaba trabajando en el arado. Amén. Estaba en el medio del campo, en el arado, vino el profeta y lo llamó. Y ahí se rompen todos los mitos de que para recibir el llamado hay que estar orando al Señor, ayunando y dentro de la iglesia. Para recibir el llamado de Dios tenés que hacer lo que estás haciendo. Vos dedicate a tus responsabilidades y Dios te va a llamar. Amén. Dios te va a llamar en el trabajo, en el estudio, te va a llamar haciendo lo que tengas que... Él te va a llamar. No te preocupes en esa desesperación por encontrar el llamado de Dios. Si por alguna razón estás pensando en dejar de trabajar para estar orando, para que Dios te hable, bueno, vas a pasar necesidad, Dios no te va a hablar, vas a tener que volver a trabajar y te vas a sentir fracasado espiritualmente. Quédate trabajando tranquilo porque Dios es Dios y Él se encarga del llamado. Amén. Eliseo estaba allí con el arado y Dios lo llamó. Y después vino la unción, la misma que estaba sobre Elías, vino sobre Eliseo y Dios lo usó. Y lo mismo que Elías había experimentado, él lo experimentó, porque Dios es Dios. Y Él va a usar nuestras vidas. Amén. Así que seguí haciendo lo que tengas que hacer. Dios te va a hablar. Aleluya. Sí, Señor. Otra palabra. Dios tiene a sus escogidos porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios llama, pero muy pocos están dispuestos a obedecer el llamado. Muy pocos están atentos al llamado, muy pocos. Entonces, eso es lo que yo tengo que tratar de hacer, estar atento al llamado de Dios. Cuando Dios habla, Señor, habla porque tu siervo oye. Habla, acá estoy, trabajando, haga lo que la directiva que Dios te dé,
obedecela, amén. Por eso Dios llama, pero no todos se acercan a Él, porque muchos hacen oídos sordos a su llamado. Entonces es necesario estar atento y estar dispuestos con la actitud de decir, Señor, háblame, porque estoy dispuesto a obedecer, amén. Vamos a otra palabra. El llamado de Pablo, acá vemos un gran llamado, un llamado poderoso. Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 5, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Un llamado poderoso, amén. Un llamado fuerte. Y acá vemos un hombre que no era un hombre pacífico, era prácticamente una persona que estaba dispuesta a exterminar a los cristianos. Cuando uno lee la historia de Saulo, era un dictador, era una persona que tenía la autoridad, el poder para matar cristianos. Y lo que él pensaba, lo que él tenía en su corazón era, en donde encuentre un cristiano, lo voy a encadenar, sea hombre, sea mujer, y lo voy a llevar a Jerusalén. Y no solamente lo tenía en su corazón, tenía la intención de hacerlo, sino que lo estaba llevando a cabo y también tenía el poder, porque era un hombre judío que tenía el respaldo del Imperio Romano para hacer esto. Y iba camino a Damasco, ¿no? Allí, la capital de Siria, para los cristianos que encontrara ahí, los iba a llevar hombres y mujeres encadenados hasta Jerusalén para que sean sentenciados y muchos hasta ejecutados, ¿no? Dispuesto a matar cristianos. Un hombre malo, un hombre que aunque tenía conocimiento religioso, era un hombre que tenía una actitud perversa. Pero Dios tenía un plan para él. Amén. Así que vamos a ver a partir de ahora dos llamados que son muy fuertes. Uno, el de Saulo. El de Saulo, la persona que estaba dispuesta a matar cristianos y que después cuando leemos toda la historia vemos que estuvo aún presente cuando mataron a Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Dice que él era un joven y sus ropas, las ropas de Esteban las pusieron sobre los pies de Saulo. Así que estuvo presente cuando ya desde joven ya tenía un odio, un resentimiento hacia el cristianismo. Y ya de adulto, ya habían pasado unos años, tenía cartas para matar cristianos. Pero también sobre esa persona, y esto es increíble, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Por eso no te sorprendas si ves a alguien que hoy está muy lejos de Dios, pero un día tiene una conversión contundente y se vuelve a Cristo y se transforma en una persona que sirve al Señor porque ese plan comienza a llevarse a cabo. Y esto también es para que tengamos fe sobre aquellas personas que quizás hoy parece que están muy perdidas, lejos, y puede ser un hijo o una hija tuyo, y puede ser alguien que está muy cerca y en este momento te está haciendo hasta sufrir. Pero aunque te parezca muy difícil entender esto, Dios tiene un plan para esa persona y Dios la puede tocar. Gloria a Dios. Hay un plan. Quizás en este tiempo Dios la va a tirar de su caballo y la va a llamar. Y va a cambiar su vida, pero también va a cambiar tu vida. Tu casa, tu familia, porque hay un plan de Dios. Tan solo tenemos que orar y soltar bendición a esa persona para que ese plan se pueda llevar a cabo. Esto pasó en la vida de Pablo. Puede pasar en tu vida. Vamos a otro pasaje bíblico. Amando al enemigo, porque acá viene el otro llamado. Y dice la Biblia en Hechos, el mismo capítulo, versículo 13 al 14,
Entonces Ananías respondió: Señor, he leído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Hablando de Saulo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Acá Ananías aparece en escena, un hombre que en la Biblia se nombra muy poco, solamente en este capítulo y después un poquito más adelante. Después usted va a ver que en el Nuevo Testamento hay varios Ananías, pero este es el más importante, es el más bueno, el bueno es. Después hay unos Ananías que son malos, ¿no? Pero este Ananías es alguien que aparece muy poco en la Biblia, pero que es un eslabón muy importante en la historia de la iglesia. Porque luego de que Saulo se cae del caballo, que Dios lo llama y lo toca, y está ciego, queda ciego y lo llevan de la mano, dice toda la historia, todo el capítulo 9, lo llevan de la mano hasta Damasco, él que iba en caballo dispuesto a matar cristianos, lo tienen que llevar de la mano porque quedó ciego, está 3 días sin comer, sin hablar. Bueno, mientras tanto que Saulo está viviendo eso, Dios le habla a Ananías, le habla y le dice: Ananías, anda a Damasco, agarrá la calle que se llama derecha y vas y te vas a encontrar con una persona que se llama Saulo, orás por él, está esperando tu oración para que sea libre. Él va a ser un instrumento mío. Y bueno, y acá Ananías le dice: Señor, Saulo, yo escuché mucho de él. Yo escuché mucho, este anda matando, ¿ahí me vas a mandar? Así que Ananías salió, imagínate, agarró como si fuese por la calle Independencia, Dios le dijo Independencia al 5000 y fue caminando, iba. Pero, ¿está seguro Dios a Saulo? ¿No hay otro más fácil? ¿No hay uno más bueno? A Saulo, el que mata, el que tortura, el que te lleva encadenado, andá, Dios le decía. Y llegó Ananías al 5000, bueno, llegó, golpeó. Sí, está Saulo, y le dijeron: ¿tiene turno? No, no tengo, si quiere vengo el mes que viene. Dijo, así, tratando de, si quiere vengo la otra. ¿Vieron cuando vas a hacer algo y no tenés mucha ganas de hacerlo? Entonces, la primera excusa, bueno, algo así estaba viendo Ananías. ¿Por qué? Porque era un llamado difícil, era un llamado que no era fácil de llevar a cabo, pero hay algo que es muy importante para recibir el llamado. Hay que tener la actitud, porque hay gente que quiere que Dios la llame, pero no tiene la intención de llevar a cabo el llamado. Entonces Dios, como no pierde el tiempo, no pone mucho esfuerzo en llamarte, porque sabe que en nuestro corazón no está la disposición a aceptar el llamado. Por eso, para recibir el llamado de Dios, antes de recibirlo uno ya tiene que tener la actitud de obedecer, amén, de obedecer. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. No que que busquemos tantos llamados, sino ya de antemano: Señor, lo que me pidas yo lo voy a llevar a cabo. Lo que me pidas. Si hay algo que es muy difícil y que lo vemos en la Biblia, que en la vida en el Señor hay mucha gente que recibió directivas de Dios y no las llevó a cabo. No la llevó a cabo. Yo observo mucho, cuando uno lee la Biblia uno va a ver que Dios da ciertas directivas y la gente no lleva a cabo las directivas que Dios da. En este caso, sí, Ananías obedeció. Era difícil el desafío, muy difícil. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que después, cuando Pablo se convierte y va a Jerusalén, hasta los apóstoles desconfiaban de Pablo, de Saulo, que después se llamó Pablo, ¿no? Desconfiaban y decían: guarda con este, tenelo ahí, no lo deje entrar, que se quede en el hall de entrada, distraelo, convidale un café, pero que no entre, que no nos reconozca a todos, porque te lleva preso. Desconfiaban hasta que poco a poco fue mostrando frutos de arrepentimiento y la iglesia lo recibió. Amén. Pero el que tuvo que dar gloria a Dios, como tiene que hacer siempre, recibir al pecador. Pero gloria a Dios que hubo un Ananías,
uno que se animó, que dio el primer paso. Entonces la primera pregunta para el llamado es, ¿vas a estar dispuesto? ¿Vas a estar dispuesto? Sí, ahí está. Señor, llámame porque yo no tengo ninguna reserva. Al que me mandes, lo que me mandes a hacer, lo voy a llevar a cabo. Así que primero, habla porque tu siervo oye. Estar atento, atento. Lo que Él quiera, uno tiene que decir, Señor, vos hablame. Cuando quieras hablarme, hablame. Amén. Después, ¿dónde? No te preocupes. Es un tema de Dios. No te empecé a obsesionar, no empecés con esos delirios de que para que Dios te hable tenés que estar todo el día orando en la iglesia. Es mentira eso. Amén. Si uno observa el llamado, vas a ver que el llamado de Dios viene cuando Dios quiere. Dios llamó a los apóstoles cuando estaban pescando, arreglando las redes. Así que te puede hablar en el puerto. Si hay alguien aquí que trabaja en el puerto, en alguna fábrica, se embarca, bueno, por ahí te embarcás y te vas. Yo sé de algunos hermanos que se embarcan y están preocupados y le dicen, te perdés la bendición de recibir en la iglesia, vos que estás embarcado. No te preocupes, en las redes, en el medio del mar, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Está ahí. Gloria a Dios. Te puede hablar en el arado como Eliseo, te puede hablar cobrando impuestos como a Mateo, te puede llamar ahí, cobrando impuestos que no era nada grato porque le cobraba impuestos a su compatriota para los romanos, pero Dios ahí lo llamó. Te puede hablar en un montón de situaciones, pastoreando ovejas, te puede hablar en la construcción, poniendo ladrillos, ahí te va a llamar, ahí. No te preocupes el lugar porque es un tema de Dios. Uno sí tiene que estar atento. Habla porque tu siervo oye. Y segundo, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Te va a llamar. Y segundo, estar dispuesto a lo que Él te diga, obedecer. Amén. Dios te va a hablar. Por eso esa idea tan mística, porque ahora hay como una onda que para que Dios hable hay que estar como en el cielo flotando, ¿no? Y no podés que nadie ni te hable, no querés ni un problema terrenal, ¿no? Algunos le dicen a la mujer, andá a trabajar vos, porque yo me tengo que quedar. Andá. Pero mi amor, hay que pagar la luz. No me traigas problemas terrenales. No. Yo estoy porque necesito recibir revelación. Necesito que la nube venga y me hable y Dios me llame. No, anda a trabajar, tranquilo, seguí estudiando. No te vas a contaminar trabajando en el mundo, no te contaminás. Dios ahí te habla ahí, amén. Que en medio de los del puerto, que andan pateando cajones, y Dios te habla ahí, te habla ahí, no te preocupes por eso. Solamente estar atentos y solamente con la actitud de que ante el llamado de Dios uno va a responder. Como hizo Ananías. Ananías respondió, y gracias a que él respondió, Pablo se pudo sanar, se restauró y se convirtió en un gran siervo de Dios. Y plantó iglesias por toda Europa y nos dejó cartas como las que muchas veces leemos aquí, que son parte de la Biblia, ¿no? Y aún escribió cartas estando presos, las mejores cartas. ¿Por qué? Porque fue un instrumento de Dios. Pero Ananías obedeció al llamado. Saulo también fue transformado. Así que acá vemos que cualquiera sea la situación, de cualquier persona en donde Dios toca y alguien acepta el llamado se lleva a cabo. Amén. Como se va a llevar a cabo en tu vida. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Solamente, Señor, habla porque tu siervo oye. Señor, estoy dispuesto a que a lo que me llames a hacer, lo voy a llevar a cabo. No obsesionado, Señor, llámame, necesito, buscando palabra profética por todos lados, que alguien te diga y vas a hacer esto, lo otro. No,
tené paz, Dios te va a llamar y te va a dar las directivas necesarias para que hagas su voluntad. Amén. Vamos a otra palabra. Gloria a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Ananías? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Iba a ser un gran instrumento Pablo. Había algo grande para él. Había algo grande, poderoso para él. Había un gran llamado. Amén. Para los gentiles, para aquellas personas que no eran judíos, para aquellas personas que estaban muy lejos de Dios porque eran culturas paganas. Bueno, Pablo, el religioso, que era un religioso recalcitrante, él mismo dijo, yo era fariseo de fariseos, bueno, le iba a tener que hablar a los paganos. Es ahí donde Dios te sorprende. No te sorprendas si Dios te llama a algo que parece descabellado. Amén. Si Dios te dice, vas a hacer tal cosa, y vos decís, no puede ser. A mí, vos decirle, Señor, si vos lo decís, como dijo el profeta Ezequiel, tú lo sabes todo, mi Señor. Yo lo hago. Lo que Él te diga, decirle, amén. Yo lo hago. Como dijo Ananías, le doy la palabra. ¿Estás seguro que Saulo le preguntó a Dios, por qué era tan difícil que sea así? Que le tuvo que preguntar. Y Dios le dijo, sí, anda tranquilo. Anda tranquilo que va a ser un instrumento para los gentiles, va a ser un instrumento aún delante de reyes. Y cuando usted ve, hermanos, usted ve, querido hermano y hermana, la vida de Pablo, va a ver que él le predicó aún hasta emperadores. Estando preso, Dios lo llevaba de aquí para allá y era un instrumento de Dios para hablarle a personas que el Evangelio nunca les hubiese llegado si no hubiese sido por la vida de Pablo. Era un hombre tan osado que predicaba en cualquier lugar. Aún allí, delante de los griegos, que eran personas que siempre estaban atrás de una filosofía nueva, ahí les predicó. En Atenas les habló del Dios no conocido, les habló de Cristo. Un gran instrumento de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quizás en este lugar hay una mujer que tiene a su marido que cada vez que que viene aquí a la iglesia a ella, el marido le hace un gran escándalo, y le hace la vida imposible, una gran resistencia, una gran oposición. Y pensás que no puede nunca acercarse a Dios. Y pensás cuando hablas de que alguien se convierta, decís cualquiera menos mi esposo, porque parece la persona menos indicada que un día esté hablando de Cristo. Si lo hizo en Pablo, una persona que estaba preparada para exterminar cristianos, ¿cómo no lo va a hacer en ese hombre? ¿Cómo no lo va a hacer en ese hombre? Dios lo puede tirar del caballo, lo va a llamar y va a ser transformado. Gloria a Dios. Solamente bendecilo. Ni hablar de los que se burlan de Cristo, de los que se burlan de los que venimos a la iglesia, parece como que están continuamente oponiéndose al Señor. Bueno, hay un momento en que Dios va a tocar esos corazones. Hay muchos Pablos que se van a convertir, muchos. Gloria a Dios. Solamente obedecer porque hay muchos instrumentos para el Señor. Vamos a otra palabra. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Entró, golpeó, entró. Y poniendo sobre él sus manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose
fue bautizado. Impresionante. Gloria a Dios. Ananías no le dio tiempo, oró, se sanó. Ahora recibí el Espíritu Santo, le hizo recibir el Espíritu, y ahora te bautizás. Para que no se le escape el discípulo. Enseguida todo, ¿por qué? Porque había un plan, un propósito poderoso sobre la vida de este hombre. Me encanta cómo se convirtió Pablo, pero me encanta que Ananías cumplió las directivas de Dios. Amén. Dios necesita y Dios está llamando en este tiempo personas que estén dispuestos a cumplir las directivas de Dios. Vio que vivimos en una generación que la gente hace lo que quiere. Amén. La gente habla mucho de libertad porque quiere hacer lo que quiere. Pero Dios en este tiempo está llamando personas que hagan lo que Él quiere hacer. Y Dios necesita que la iglesia esté preparada para eso, en donde recibe una palabra, donde recibe una directiva, donde recibe una consigna, decir sí, sí Señor, yo lo hago. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que Dios les pida? Yo lo hago, Señor, yo estoy dispuesto. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo hago. Sí, Señor, estamos dispuestos. Imagínate si Ananías cuando le dijo Dios, ahora anda, no, Señor, dame a alguien más fácil. Dame a alguien que por lo menos una vez haya ido a la iglesia. Dame a alguien más bueno, más manso. Pero no, aceptó el desafío y se jugó. Amén. Cuando después viene el milagro, viene la manifestación de Dios, bueno, es ahí donde todos enseguida se ponen a la brecha, pero el tema es abrir paso, aceptar el desafío. Y Dios está en este tiempo llamando nuevamente personas que oigan su voz y personas que estén dispuestos a hacer lo que Dios pida hacer. Amén. Y por último, y vamos a luego compartir el pan y la copa, estar preparándose. Porque yo estoy seguro que Ananías no era un improvisado. Amén. Porque luego en el capítulo 22, cuando habla de Ananías, dice era un siervo fiel, era un siervo piadoso, era un hombre que se preparó. En un momento Dios le dio las directivas, pero él estaba preparado. Y es lo que como pueblo tenemos que hacer. Preparados para oír su voz, preparados para identificar cuando son las directivas de Dios. Amén. Preparados, como la misma preparación que quizás tuvo David cuando tuvo que pelear con Goliat. Amén. Que no fue que él aprendió a tirar de la honda delante de Goliat. Empezó ahí a practicar puntería antes de... No, ella tenía puntería porque había peleado con el oso, con el león, con todas las fieras. Había peleado porque estaba preparado. Por eso para el llamado hay que prepararse. Primero, conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios. Porque estamos en un tiempo que mucha gente tiene intenciones de servir a Dios, pero enseña cualquier estupidez. Amén. Habla en el nombre del Señor y no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios. Entonces, primero hay que prepararse, conocer la palabra, aprender la palabra, estudiar la palabra. Amén. Porque si hay algo que identifica a Pablo como un gran apóstol de Jesucristo, fue que nos dejó mucha palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba preparada. Amén. Para servir a Dios, todos los que quieran tener un llamado, nos tenemos que preparar. Y esta es nuestra responsabilidad. Porque puede haber llamado, puede haber gente que oye el llamado, pero hay gente que no se prepara. Amén. Por eso también no solamente oír, no solamente estar con la determinación que lo que Dios pida lo vamos a hacer, sino también prepararnos,
¿Estás dispuesto a prepararte? Gloria a Dios. Vamos a declarar una palabra en esta mañana. Una palabra. Declaración de fe de la iglesia. Amén. Como pueblo de Dios. Gloria a Dios. ¿Está preparado para declarar? Bueno, hoy decidimos responder al llamado de Dios sobre nuestras vidas para que todos sus propósitos se cumplan. Amén y amén. Gloria a Dios. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Aleluya. Aleluya.